¿Podrás escribir en el chat? Porque no se te escucha. A ver, Robertino, a ver. Mientras él le escribe la duda, a ver si alguno tiene otra. Mientras tanto, vamos contestando. Yo tengo otra, pero de otro ejercicio. Bueno, a ver, él, si... Robertino, ¿pudiste o no? A ver si ahora te escucho. Si te escuchamos. Tenés el micrófono abierto, ¿eh? A ver si podés hablar. A ver, sí, se escucha mejor. A ver, ¿qué querías decir? No, se entrecorta muchísimo. Tratá de escribirlo en el... Ah, ¿vos sos el que escribió cómo se selecciona un universo? No, no, perdón, fui yo, pero es para cuando pueden preguntarle a la otra persona. A ver si este muchacho puede escribir. Bueno, a ver, ¿cómo se selecciona el universo? Por ejemplo, ¿en qué caso? Suponete que yo te digo lo siguiente. Te doy una proposición que podría ser para todo X, si X es par, entonces X es múltiplo de 4. Y te digo, bueno, dame un universo en el cual esta proposición sea falsa. Dame un universo en el cual esta proposición sea falsa. Bueno, entonces, por ejemplo, yo te puedo poner un universo 1, por ejemplo, que sea 2, 6, 7. En ese universo, esta proposición es falsa. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a analizar la tabla de verdad incondicional. Eso lo tiene que saber manejar así la tabla de verdad incondicional, ¿no? P, Q, P, entonces Q. Entonces, tenemos verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. En el único caso que un condicional es falso, cuando antecedente verdadero y consecuente falso. Esa es la tabla de verdad de un condicional. Entonces, ¿qué quiere decir que una proposición? Entonces ahora vamos a repasar cuando una proposición universal es verdadera. Bueno, una proposición es verdadera, universal es verdadera, cuando la verifican todos los elementos del universo. Cuando todos los elementos del universo
la satisfacen o la verifican, como les guste ponerlo. La satisfacen. Entonces, la proposición que nos dieron a nosotros, simbólicamente, se podría escribir así. P de X, X es par. C de X, X es múltiplo de 4. Y la simbolización, entonces, es para todo X, si X es par, entonces X es múltiplo de 4. Es decir, que es una proposición condicional donde el antecedente es el esquema P de X, el consecuente es el esquema C de X. Entonces, acuérdense que tienen que saber simbolizar, ¿no? Entonces, para todo X, P de X, entonces C de X. Los valores de verdad de los esquemas coinciden, de alguna manera, el cálculo proposicional y el cálculo extendido a los esquemas le hacemos cumplir las mismas reglas para los valores de verdad. Entonces, yo necesitaría que cualquiera sea el elemento de este universo, si yo lo reemplazo por la X, la proposición que se obtiene sea verdadera. Entonces, ¿quiénes son los valores de X que yo puedo cambiar adentro de este universo? Entonces, P de 2 dice 2 es par. C de 2 dice 2 es múltiplo de 4. Entonces, vamos a analizar qué pasa con el valor de verdad de P de 2, entonces C de 2. ¿Qué les parece a ustedes? ¿2 es un número par? Sí. Sí. ¿2 es múltiplo de 4? No. No. Bueno, entonces acá esto es falso. Entonces, ya encontré un X adentro del universo, el 2 o un A fijo, como quieran decirlo, un elemento adentro del universo donde esta expresión es falsa. Por lo tanto, lo que dice esta proposición para todo X y X es par, entonces X es múltiplo de 4, en el universo U1 es falsa, porque hay un elemento que está en el universo y que la hace falsa. Y para que una proposición universal sea verdadera, todos los elementos del universo tienen que verificarla. Fíjense qué pasa con el 7, así repasamos un poco. Si yo pongo, en lugar de la X, pongo un 7 acá, P de 7 dice 7 es par, C de 7 dice 7 es múltiplo de 4. ¿Y qué pasa con P de 7, entonces C de 7? ¿Qué valor de verdad tiene ese condicional? Sería verdadero. Es verdadero. ¿Está bien? Bueno, pero no alcanza con que haya uno en que sea verdadero. Acuérdense que están hablando que para todo X se refiere el cuantificador universal. Cuando uno pone para todo X, está hablando de todos los elementos que están en el universo que yo he determinado, tienen que
cumplir la condición que dice el esquema. En este caso es un esquema compuesto dado por P de X, entonces C de X. Entonces, como el 2 es par, pero no es múltiplo de 4, entonces esta proposición es falsa, ¿dónde? En U1. ¿Y por qué destaco en U1? Porque fíjense que si ustedes ahora, en lugar de U1, pensaran en U2, que fuera lo siguiente, por ejemplo, 7, 8, 16, los únicos valores donde la X puede cambiarse serían en 7, en 8 y 16. Entonces, para todo X que viva en este U2, yo tendría que analizar qué pasa con P de 7, entonces C de 7. ¿Qué pasa con P de 8, entonces C de 8? ¿Y qué pasa con... Vamos al otro lugar porque no tenemos lugar allí. ¿Y qué pasa con P de 16, entonces C de 16? ¿Y qué me pueden decir del valor de verdad de cada uno de esos condicionales? Lo que estoy diciendo es, 8 es un número par, entonces 8 es múltiplo de 4. ¿Cómo es el valor de verdad de esta proposición? 8 es un número par. Sí, es verdadera. Es verdad. Sí. Sí, 8 es múltiplo de 4. sí. Sí. Entonces todo el condicional es verdadero. ¿Está bien? Después, P de 7, entonces C de 7 la habíamos mirado hace un momentito. ¿Qué pasa con P de 16, entonces C de 16? ¿16 es par? Sí, Sí, Sí. Sí. ¿16 es múltiplo de 4? también. sí. Entonces estoy en esta línea, ¿está bien? En el P de 7, entonces C de 7, estoy en la línea de acá abajo, ¿no? Porque las dos son falsas. Entonces, fíjense, lo importante de lo que significa el universo. Es decir, el universo es un conjunto donde tenga sentido que yo reemplace la X de un determinado esquema y me lo transformo en proposición. Bueno, me lo transformo en proposición. Ahora, ¿cuál es el valor de verdad de esa proposición? Bueno, va a depender de la proposición y va a depender del elemento. ¿Entendido el chico que no sé quién era, que me preguntó cómo elijo el universo? El Sí, universo entendido. elige de manera que tenga sentido el esquema que vos estás trabajando. ¿Está bien? Claro. Digamos, de alguna forma hay una posición filosófica también al respecto. Dicen, bueno, si yo tengo esta proposición que tengo establecida acá, ¿no? Para todo X es par, entonces X es múltiplo de 4. ¿Podría yo reemplazar tomar como universo el conjunto de los seres humanos? No. ¿Podría ser Q el conjunto de los seres humanos? Entonces, hay quienes dicen, sí, lo podés tomar. Lo que pasa es que te va a dar siempre una proposición verdadera, ¿no? Porque como no tiene sentido decir que una persona sea par, y esto va a ser falso siempre, entonces toda esa proposición va a ser verdadera. ¿Mm? Esa es una posición filosófica. Hay quienes dicen que un universo únicamente puede ser un conjunto donde, reemplazando la X que aparece en los esquemas en ese conjunto, haga una proposición con sentido. Y esto no tiene sentido hablar de que una persona sea par. ¿De acuerdo? Claro, perfecto. Dice fulanito es un par mío con sentido figurado, ¿no? Claro, claro. Acá estamos pensando en números. Bueno, Profe, yo entonces, ¿le puedo hice la hacer? tabla de la verdad. ¿cómo?
No entendí cómo hizo la tabla de la verdad. Por definición. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Es una manera de obtener los 4 valores de verdad posibles de combinar 2 letras proposicionales. Y por definición, la tabla de verdad del condicional es esta. Verdadero, entonces verdadero da verdadero. Verdadero, entonces falso es falso. Falso, entonces verdadero es verdadero. Falso, entonces falso es verdadero. Esa es la definición. Bien. La podés tener escritas en otro orden, pero esa es la combinación de los 4 valores de verdad que se obtienen a través de 2 letras proposicionales. Bien. Entendí. ¿Le puedo hacer una última pregunta? Todas las que quieran. A ver, ¿hay alguien que escribió mucho? A ver, acá escribió Robentino algo. Esperen que me tengo que poner los anteojos porque me da la luz para colmo. Además de no ver tanto con la luz de frente. Ah, bien, volvemos un segundo al ejercicio anterior, al que tenía que teníamos antes, esto. ¿Por qué te da duda fíjate lo siguiente? Si el C no está, si el F no está en C, si el F no está en C, quiere decir que está fuera. Entonces, está fuera de C. Podría estar en A y no, porque si F viviera en A, por contención, por definición de contención, que la tenés como sabida, si F estuviera en A, también estaría en B. Y si está en B, por estar B contenido en C, entonces F también pertenecería a C. Y no, porque te dicen que el F está afuera de C. Entonces F no pertenece a A. Porque si estuviera en A, estaría en B y por ende en C. Y el dato que tenés es que no está en C. Entonces F, si no está en el más grandote, no puede estar en el más chiquito. Esto es cierto, es verdadero. Porque de estar en A, estaría en B, y si está en B, está en C. Y vos tenés como dato que no está en C. Esa es la que te causaba duda, y a ver cuál era la otra. F no pertenece a ver. Y no pertenece a D, pertenece a B. Y bueno, es lo que dijimos hace un rato. Que D no pertenezca a A puede ser o no que pertenezca a B. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un dibujo de nuevo. Tengo A, después tengo B y tengo un C. Lo único que sé como dato es que el D está fuera de A. O sea que acá adentro no está. Puede estar acá o puede estar acá. Entonces, si está fuera de A, podría ser que estuviera en B, que sería ese dibujo, o podría ser que tampoco estuviera en B y estuviera en D. Perdón, estuviera en C. Entonces, el dato de que no esté en A no te alcanza para saber
si está o no está en B. Hasta pregunta. hasta estar en C. Hasta podría no estar en C. A ver si ahora a este chico le quedó ¿Te puedo claro. hacer una pregunta sobre eso mismo? Sí, espérate un poquito, a ver. Bien. Bueno, hacemos ese y después hacemos este de simbolizar dos personas que cumplen años el mismo día. Sí, ¿qué era, Lucas? No sé, Te a quería ver, este chico, espera un poquito, a ver si le quedó claro al otro pibe. A Robertino, con eso te acá. Ahí escribió que ya se Sí, dio cuenta. sí, sí. Bien. ¿Qué otra cosa? Te quería preguntar si D puede ser que tampoco exista C, al igual que F. Es decir, que esté afuera. Sí, podría estar acá, podría estar acá. Y eso sigue De eso formando no se S. sabe nada. Lo único que se sabe es que no está en A. Si no está en A, puede estar acá o puede estar acá. Si está fuera de C, ¿sigue formando parte del universo? Claro. Pensamos que sí, porque D es algo que existe y en algún lugar está, bueno, está en el universo que contiene estos conjuntos. Sí. Ok, gracias. Que, a ver, ahora me dicen simbolizar dos personas del curso cumplen años el mismo día, ¿no? Al menos dos personas del curso, creo que era así. Al menos dos personas del curso cumplen años el mismo día. Para mí, la mejor manera de simbolizar esto es usando dos variables. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, que hay al menos dos, quiere decir que tienen que ser distintas las dos, ¿no? Entonces, tiene que haber un X y un Y que cumplan años en igual día. Entonces, vamos a poner X, vamos a inventar letras, ¿no? Entonces, M de X o C de X vamos a poner. C de X es alumno del curso. Y de XY, X es igual a Y. Podríamos poner D de XY, X cumple años el mismo día que Y. Con estos esquemas yo estoy hablando de todo lo que dice esta expresión, en realidad, ¿no?
X es un alumno del curso, X es igual a Y, y X cumple años el mismo día que Y. Entonces, ¿cómo armo con estos tres esquemas lo que dice ahí? Bueno, ¿qué voy a tomar como universo? Bueno, puedo tomar como universo el conjunto de alumnos de la Facultad de Informática. Universo, bueno, disculpen que escribo por todos lados porque me voy quedando sin pizarrón. El conjunto de alumnos de la Facultad de Informática. Ese es nuestro universo. Entonces voy a escribir. Existe X y existe Y tal que no XY. ¿Y qué escribo acá? Y acá estoy escribiendo que X no es igual a Y. X, C de X quiere decir X es alumno del curso. Y, C de Y es alumno del curso. Y, D de X, Y. Entonces, hay un X y hay un Y. ¿Dónde están estos X e Y? En el universo, ¿está bien? En la Facultad de Informática. Y después, ¿qué digo acá? Y acá digo que no son iguales. X e Y no son iguales. X es alumno del curso, Y es alumno del curso, y X cumple años el mismo día que Y. Esta es una manera de simbolizarlo. Para mí es la manera más natural de simbolizar esta situación, y es con dos esquemas o con dos variables, digamos. Porque hay que decir que son distintos. Hay que decir que son distintos, porque entonces es al menos dos. Porque acuérdense que cuando uno escribe existe X y existe Y y pone que X es distinto de Y, como mínimo tiene que haber dos que sean distintos, ¿no? Para que dos cosas, si yo digo A es distinto de B, pero puede haber otro C que también sea distinto de A, ¿no? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso? Que si yo pongo que X e Y son distintos, podría haber más de X e Y. ¿Está bien? Juan es distinto de Pedro, pero obviamente que también, si yo digo Juan es distinto de Pedro, pero también si hay otro tipo que se llama Luis, y no es ninguno de los dos porque tengan doble nombre, obviamente, entonces Luis también es distinto de Pedro y distinto de Juan. ¿Está bien? Entonces yo acá, cuando digo que X e Y son distintos, entonces ya estoy hablando de que por lo menos hay dos personas distintas. ¿Se entiende? Bien. Quería preguntar porque estaba queriendo copiarlo, la cosa y no leo bien lo que dice. En la parte del pizarrón blanco, digamos. En el pizarrón blanco. Quería escribir eso y no distingo bien qué dice. Existe X. Sí. Existe Y. No Y, Y de X. O bueno, quién sabe, te pongo no. La negación de Y de X, Y. ¿Qué era Y de X, Y? X es igual a Y, entonces cuando vos pones no, X es igual a Y, quiere decir que X es distinto de Y, ¿no es cierto? No son iguales. Estás diciendo que X e Y no son iguales. Sí, sí. Pones C de X. ¿Qué es C de X? X es una persona del curso. Porque para nosotros C de
C de X es X alumno del curso. Entonces, X es alumno del curso. Es que este marcador no se ve. C de X es alumno del curso. Y ¿qué es CDI? Y es alumno del curso. Entonces, hasta acá, ¿qué dije? X es distinto de Y, X es alumno del curso, Y es alumno del curso, y ahora voy a decir lo siguiente. Y además, digamos, ¿qué digo acá? Y digo que X e Y cumplen años el mismo día. ¿Se entendió ahora? Sí, muchas gracias. No, nombrarlos con letras diferentes en matemática no indica que sean distintos. No es de solución inmediata. ¿Mm? ¿Qué otra duda tenemos? Las ecuaciones fraccionarias, dice un alumno que lo complica. Yo justamente tenía una duda sobre ese ejercicio, uno de esos ejercicios. Bueno, ¿quieren dictarme alguna o Si no molesta, no? yo puedo. Es de la última actividad, el ejercicio 2, el punto 2A. Bueno, dictámelo porque de memoria. Resolver las siguientes ecuaciones. Indicar los valores de X no permitidos. Bueno, dictame la ecuación. X, abro paréntesis, X más 1 sobre, denominador de eso. 2, abro paréntesis, X menos 1. Para que se me saque. Igual a 1 sobre X menos 1 más X sobre 2. Bueno, entonces, lo que nadie sabe es dividir por 0. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo un A dividido 0, no tiene resultado. Es decir, la división por 0 no está definida. Entonces, en esta expresión, los valores prohibidos serían los que anulan los denominadores. Entonces, X menos 1 tiene que ser distinto de 0. Entonces, bueno, vamos a preguntarnos cuándo X menos 1 es igual a 0. Nos preguntamos por la contraria. ¿Cuándo X menos 1 es igual a 0? Bueno, entonces X tiene que ser igual a 1. Si X vale 1, 1 menos 1 es 0. Entonces, el valor prohibido que tiene esta expresión es X igual a 1. Entonces, X igual a 1 no puede ser. X igual a 1 no puede ser. X igual a 1 no puede ser.
¿Por qué? Y bueno, fíjense, si x vale 1, queda 0 y me quedaría un número dividido 0, y en este término del segundo miembro también me quedaría 1 menos 1, 0, y entonces x igual a 1 no puede ser. Es valor prohibido. Ahora, ¿cómo se resuelve una ecuación fraccionaria? Recomendación fundamental. Lleven todo a un miembro. ¿No? Entonces, esta expresión tiene dos miembros. Lleven todo a un miembro primero. X sobre X más 1 dividido X menos 1 menos 1 sobre X menos 1 menos X sobre 2 igual a 0. Pasamos todo a un miembro. Y acá vamos a escribir que X tiene que ser distinto de 1. Ahora vamos a tener que hacer una cuenta para poder ver qué fracción es esta. Esta fracción tiene distintos denominadores. Entonces, el denominador común es el mínimo común múltiplo de los denominadores. Por lo tanto, tiene que ser un denominador que 2 por X menos 1 lo divida, que X menos 1 lo divida y que 2 también lo divida. Ese denominador común es 2 por X menos 1. 2x menos 1 dividido 2x menos 1 es 1 por el numerador, que es x por x más 1. ¿Están de acuerdo? Es decir, piensen que las fracciones racionales son una generalización de las fracciones que tienen, ¿no? Entonces, si ustedes tienen 3 de las fracciones de los números racionales, si tuvieran 3 quintos más un séptimo menos 1 sobre 15, ¿cómo resuelven esa cuenta? Bueno, sacan el mínimo común múltiplo de los denominadores. Entonces va a ser el 5, lo tendrían que factoriar a 1, factores primos, 7, 1, y 15 es 3, 5, 5, 1. Entonces, el mínimo común múltiplo de los denominadores va a ser 5 por 3 y por 7. Ese es el mínimo común múltiplo. 5 por 3 por 7. ¿Y cómo resolvemos esta cuenta? Bueno, 5 por 3 por 7 dividido 5, ¿qué me sobra? Y me sobra 3 por 7 por el numerador. Entonces va a ser 3 por 7 por el numerador. Más este denominador dividido 7, que sobra 5 por 3 por 1. Después viene un signo menos. 5 por 3 por 7 dividido 15, como 15 es 5 por 3, sobra 7. Entonces va a ser menos 7. Y ahora hacemos la cuenta, etc. Bueno, acá, en el caso de las fracciones racionales, expresiones racionales polinómicas, es lo mismo. Saco el mínimo común múltiplo de los denominadores, que en este caso va a ser 2 por x menos 1, 2x menos 1 dividido 2x menos 1 da 1 por el numerador que tiene. Después viene un signo menos. 2 por x menos 1 dividido x menos 1, que les queda, y les queda 2. 2 por el 1 que estaba acá. Después viene un menos. Este denominador dividido 2, ¿qué queda cuando hacemos la cuenta de este denominador dividido 2? Queda x menos 1 por el numerador que estaba, que es x. Y eso es igual a 0. Ahora vamos a operar en el numerador. Acuérdense de lo siguiente, además de acordarse de que no se puede dividir por 0, que si nosotros tenemos voy a escribir una igualdad más sencilla, ¿no?
Supongan, sé que ustedes tienen A dividido 3 igual a 0. Como 3 es distinto de 0, el 3 que está en el denominador es distinto de 0, tiene inverso, y entonces este 3 que está dividiendo puede pasar al otro miembro multiplicando. Es decir, voy a escribir que A es igual a 0 por 3. Y A entonces me da que 0 por 3 es 0. Es decir, ¿por qué es eso? ¿Por qué pude? Porque en realidad, si uno quiere anular este 3, multiplica, fíjense, vamos a escribir esta fracción de esta manera, 1/3 por A es esa fracción. A ver si todos están de acuerdo que tener A dividido 3 es lo mismo que tener 1/3 por A. Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, hay que acordarse de la ley de monotonía siguiente. Que si uno tiene una igualdad adentro de los reales y dado un número real cualquiera C real, A por C sigue siendo lo mismo que B por C. Es decir, si a una igualdad la multiplico a ambos lados por un mismo número, la igualdad sigue valiendo, ¿no es cierto? Bueno, entonces nosotros tenemos A dividido 3, que les digo que conviene que ustedes lo piensen como 1/3 por A. ¿Cuál es el número? Ahora pregunto, ¿cuál es el número que multiplicando por 1/3 da por resultado 1? ¿Por qué multiplican a 1/3 para que dé 1? Por 3. Por 3. Por 3, ¿no es cierto? Bueno, entonces, fíjense que esto es lo mismo que tener A por 1/3, porque la multiplicación es conmutativa en los reales, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros tenemos la siguiente cuenta. A dividido 3, entonces yo les digo a ustedes, bueno, miren, piénsenlo así, como A por 1/3. Y ahora multipliquen, y esto está igualado a 0. Multipliquen ambos miembros de esta igualdad, o sea que esto es lo mismo que esto, multipliquen ambos miembros por 3. Y 1/3 con 3 se van, ¿no es cierto? Se cancelan a 1 y a 1 y me quedó que A es igual a 0 por 3. Y 0 por 3 es 0, entonces A vale 0. ¿Qué es lo que quiero que vean? Quiero que vean que si un cociente de un número cualquiera por otro número que no sea 0, si el cociente es 0 es porque el numerador es 0. ¿Por qué es importante que esté yo hablándoles de que el 3 que está en el denominador es distinto de 0? Porque en los reales, para que un número tenga inverso, ese número tiene que ser distinto de 0, ¿no es cierto? Si yo acá pongo 1 sobre 20, ¿por qué multiplicarían? Si pongo 1 sobre 20, ¿por qué me multiplican? Por 20. Por 20, ¿no es cierto? Para que me dé 1. Si yo tengo 20 o 105, o menos 150, ¿por quién lo multiplicarían ese número para que les dé 1? ¿Por qué multiplicarían menos 150? Por menos un 1 sobre 150. Sobre 150, ¿está bien? Es decir, ahora, todo
todo número no nulo dentro de los reales tiene inverso. El único que no tiene inverso es el 0. Porque puede haber algún número que multiplicado por 0 les dé 1. No. No, ¿está bien? Entonces, el único número real que no tiene inverso es el 0. Entonces, cuando uno pasa de miembro, que a veces no se da cuenta de eso, cuando uno pasa de miembro un número para el otro miembro de una igualdad, lo que está haciendo es multiplicar por el inverso. Y para que yo pueda multiplicar por el inverso, ese número no puede ser 0. Eso es lo que hay detrás de cuando uno dice, bueno, lo que está dividiendo pasa multiplicando. ¿Por qué? Bueno, porque en general lo que está dividiendo son números no nulos. Y por eso es que algo que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Está bien? Y uno lo hace mecánicamente, pero la razón de eso es porque el número no nulo tiene inverso. Por eso es que cambia un factor, pasa como denominador el segundo miembro, o uno que está como denominador pasa multiplicando al segundo miembro, porque uno multiplica por el inverso. Ahora, si un cociente es 0 y el denominador es 0, quiere decir que el numerador es 0. ¿Para qué hablo de todo eso? Bueno, porque acá justamente voy a hacer uso de que voy a decir que si x es distinto de 1, vamos a seguir esta ecuación, si x es distinto de 1, 2 por x menos 1 es distinto de 0. Es decir, eso se va a usar. Por lo tanto, esta igualdad que tenemos acá, vamos a llamarla 1, por lo tanto, de 1 se tiene x por x más 1 menos 2 menos x menos 1 por x igual a 0. ¿Por qué? Porque en realidad lo que yo estoy diciendo es, bueno, este 2 por x menos 1 pasa al segundo miembro, como acá hay un 0, se va a anular. ¿Cuándo puedo hacer eso? Cuando el denominador, es decir, ¿qué es el denominador? Lo que está acá abajo, ¿no es cierto? Tiene que ser distinto de 0. Y eso es que x sea distinto de 1. Por eso puedo hacer ese pasaje. Bueno, ahora vamos a ver quién es x. Ahora tenemos que encontrar la x, porque era encontrar la x de esa ecuación. Entonces vamos a distribuir x por x, x al cuadrado, x por 1 más x menos 2, y acá tenemos x, y ojo que acá hay un signo menos, multiplicado x menos 1 por x. Entonces va a ser menos x por x menos x al cuadrado. Menos por menos más 1 por x, x. Esto es igual a 0. Y tenemos x al cuadrado sumando, x al cuadrado restando, se cancelan porque uno es opuesto del otro y nos queda x menos 2 más x igual a 0. ¿Cuántas x tenemos? Bueno, tenemos una x más otra x, 2x menos 2 igual a 0. Esta ecuación que tenemos acá es una ecuación auxiliar. Derivada de la ecuación original. Esta es la ecuación original. Y ahora nos ha quedado 2x igual a 2, por lo tanto, x es igual a 2 dividido 2, x igual a 1. Entonces, solución de la ecuación auxiliar es el 1. Pero el 1 es solución de la ecuación original. No, porque ya dijimos que es diferente x de 1. Estaba prohibida, ¿está bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la ecuación original no tiene solución. La ecuación original no tiene solución.
porque la única solución que hemos encontrado haciendo las operaciones que debemos hacer es el 1. Y el 1 era un valor prohibido porque anulaba los denominadores. Entonces la ecuación no tiene solución. ¿Entendieron? ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, recomendación fundamental. Cuando tienen que trabajar con una ecuación fraccionaria, pasen todo a un miembro. ¿Está bien? Y después van a usar el hecho de que han prohibido los valores que anulan al denominador. Ese denominador, advirtiendo nuevamente para si no se olvidan, que ese denominador debe ser distinto de 0 cuando lo pasan al otro miembro, y entonces le va a quedar que el numerador es 0. ¿Entendido? Entonces resuelven la ecuación que les ha quedado en el numerador y va a tener solución si la solución no es el valor prohibido, porque a veces podría dar que quede una ecuación de segundo grado con dos valores, por ejemplo, uno prohibido y otro no. Bueno, entonces admitirán nada más que el que no es prohibido. ¿Entendido? Así deben trabajar con ecuaciones fraccionarias. ¿Qué otra duda tenemos? Sí, lo estoy grabando. Después les paso el link. Hasta que no la suba a YouTube, no voy a saber el link. ¿Qué otra duda? ¿Qué otra cosa se les ocurre preguntarme? Resolver completando cuadrados. A ver. Cambiaste los valores. ¿Y qué vamos a hacer? No vamos a matar a nadie por haber cambiado los valores. A lo sumo le pondremos mal. No sé. A ver, supongamos, vamos a inventar uno que no sea el de la práctica exactamente. Total es lo mismo, ¿no? Supongamos que me dicen resolver completando cuadrados 4x al cuadrado menos 16x más 8 igual 0. Me piden completar cuadrados. Resolver completando cuadrados es ecuación de segundo grado. Lo primero que hago es mirar con atención lo que me dieron. Me doy cuenta que todos los coeficientes o todos los elementos que aparecen como números en esta expresión son múltiplos de 4. Entonces saco factor común 4. Me va a quedar x al cuadrado menos 4x más 2 igual a 0. A ver, ¿están de acuerdo? 4 por x al cuadrado, 4x al cuadrado. 4 por menos 4x menos 16x. 4 por más 2, 8 igual 0. ¿Está bien? Entonces, acá prácticamente voy a hacer parecido a lo que dije recién. Que un producto sea 0, alguno de los factores es 0. Como el 4 no es 0, lo que tiene que ser 0 es x al cuadrado menos 4x más 2 igual a 0. O si no, pueden decir lo siguiente. El 4 que está multiplicando, multiplican por un cuarto y les queda un cuarto por 0 igual 0. De alguna manera se deshacen de este 4. ¿Está bien? Otro más práctico va a decir, bueno, el 4 que está multiplicando pasa dividiendo y 0 dividido 4 es 0.
¿Está bien? Para todos está bien que este 4 se cancela porque Sí. por distintos motivos lo pueden justificar. O porque multiplican por un cuarto ambos miembros, o porque si un producto es 0, uno de los factores es 0, como 4 no es 0, tiene que ser 0 este factor, o también multiplican por un cuarto y también ya está igualado a 0 esta expresión. Y ahora sí vamos a completar cuadrados. X al cuadrado menos 4x igual a menos 2. Pasa el 2 al otro miembro, como está sumando pasa restando. Formalmente es que sumo el opuesto de 2 a ambos miembros. Y 0 más menos 2 es menos 2. Ahora, para completar cuadrados, ¿qué significa? Significa que con estos dos términos y algo que agreguemos acá, que ahora vamos a buscar que sean ellos dos y el que agregue un binomio al cuadrado. ¿Está bien? Acordarse que un binomio al cuadrado, vamos a escribir de manera genérica, si tenemos a más b al cuadrado, como la potencia no se distribuye en la suma, hay que hacer propiedad distributiva y al final de cuentas nos va a quedar que es a cuadrado más 2ab más b cuadrado, ¿no es cierto? Ese es el desarrollo de un binomio al cuadrado. En esta expresión tenemos un cuadrado perfecto que es x al cuadrado. X al cuadrado obviamente que es x elevado al cuadrado. Y nosotros queremos que menos 4x sea el doble producto de x por un b que no conozco. Yo les sugiero, para aquellos que les cuesta un poquito esto, que lo planteen. Ustedes quieren que el término menos 4x sea el término central de este binomio, donde han asumido que la vale x y 2ab es menos 4x. Y lo que no conocen, entonces, como a vale x, tienen 2xb igual a menos 4x y de ahí no conocen b. Por lo tanto, b va a ser igual a menos 4x sobre 2x. Y eso significa que entonces me da x y x, de no ser 0 la x, se cancela. Y 4 dividido 2 es 2. Acá acuérdense que tenían un signo menos 2. Y ahí encontraron el valor de b. Por otra parte, la x no puede ser 0, chicos, quédense tranquilos, porque si la x fuera 0, miren lo que pasa. Si x fuera 0, esto sería 0, esto sería 0 y le quedaría 8 igual a 0, que es un absurdo. O sea que la x no es 0, tranquilo, dividan por x sin problema. Entonces, hemos encontrado el valor de b y b nos dio menos 2. Entonces, acá en ese signo de pregunta voy a sumar menos 2 elevado al cuadrado. Pero si sumo esto en este miembro, también lo tengo que sumar en el otro miembro. ¿Entendido? ¿Hasta acá me van siguiendo? Bien. Sí. Bueno, entonces, ¿para qué hice eso? Porque entonces, estos dos que tenía más esto que agregué, lo puedo factoriar como x menos 2 elevado al cuadrado. A ver, ¿será cierto? ¿Y qué es x menos 2 al cuadrado? Y es x al cuadrado menos 2 por 2 por x más menos 2 al cuadrado. Y es lo que tengo escrito acá, porque menos 2 por menos 2 es menos 4x, ¿sí? Bien.
Y acá me ha quedado menos 2 más 4. Menos 2 más 4 es 2. Entonces les quedó, voy a seguir acá, x menos 2 al cuadrado, menos 2 más 4, 2. Entonces, x menos 2 es más menos la raíz cuadrada de 2. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que es más la raíz de 2 o menos la raíz de 2. Es decir, x menos 2 es raíz de 2 o x menos 2 es menos raíz de 2. Por lo tanto, x es igual a 2 más raíz de 2, una solución, o la otra solución, x es igual a 2 menos raíz de 2. Acá tienen las dos soluciones que vulgarmente llamamos x1 y x2. Si me pidieron que, como estaba en la actividad, que resuelva por el método de completación de cuadrados, tengo que hacer esto, ¿eh? Es decir, aplicar Bhaskara, pero si me están pidiendo un método, no me sirve. Es decir, sirve para otra situación, pero si me están diciendo resolver completando cuadrados, tengo que resolver completando cuadrados. Porque, por ejemplo, en algunos alumnos que yo corregí dentro de mi grupo, hubo aquellos que aplicaron Bhaskara. Bhaskara es con mayúscula porque es un apellido. Y le pedí que lo hagan de nuevo. ¿Entendido? Ahora lo va a hacer copiando el pizarrón, no. Justamente hice otro. Bueno, entonces, no lo hice a propósito, sino simplemente para que vean otro ejemplo más, nada más que eso. Entonces, si acostúmbrense que en un examen les piden por un método determinado, tienen que resolver la consigna. Si dice por tal método, bueno, esa es la consigna, hay que resolver por ese método. Si me dicen resolver una ecuación o resolver un problema y ese problema conduce a una ecuación cuadrática, bueno, y no dicen cómo, la resuelven como les guste más. Casi seguro que van a apelar a Bhaskara y no completación de cuadrados. Gracias, Altamirano. Bien. A ver, ¿qué otra duda hay? ¿Alguna duda más? ¿Cómo andan con polinomios? Bien. ¿Cuándo un valor es raíz de un polinomio? Cuando un valor real es raíz de un polinomio, ¿qué tiene que pasar? Cuando A, por ejemplo, es raíz de un polinomio. Tienen que dominar qué quiere decir que sea raíz y que X menos A divide, ¿eh? Eso lo tienen que saber trabajar. Lo mismo que cuando un polinomio es divisible por otro, hay que hacer la división. ¿Podría explicar eso? Bueno. Supongamos que me dicen analizar si 3
es raíz de P de X igual a 4x al cubo menos 3x al cuadrado más 2x más 1. Me dicen, me hacen esa pregunta. ¿3 es raíz de este polinomio? Entonces, 3 es la raíz del polinomio si P de 3 es igual a 0. Preguntarme que 3 es raíz del polinomio es lo mismo que preguntarme si P de 3 es 0. Entonces, P de 3 va a ser igual a 4 por 3 al cubo menos 3 por 3 al cuadrado más 2 por 3 más 1. Y ahí hay que hacer la cuenta. ¿Está bien? Seguro que no va a dar 0 porque hay más términos positivos que negativos y son más grandes, ¿no es cierto? Esto es 27, 4 por 27 menos 27 más 2 por 3, 6 más 1. ¿Está bien? O sea que esto es distinto de 0. Entonces, evalúo el polinomio donde me preguntaron si era raíz, como me da distinto de 0, entonces ¿qué contesto? 3 no es raíz del polinomio. Por lo tanto, C, de acuerdo al teorema del resto, también al no ser raíz, también sé que x menos 3 no divide al polinomio. Porque el teorema del resto dice lo siguiente, que dado un polinomio P de X, polinomio, ¿no es cierto? Y D de X igual X más A, el resto de dividir P de X por D de X es P de menos A. ¿Está bien? Entonces, si X más A divide el polinomio, P de A vale 0. Entonces, como P de 3 es distinto de 0, X menos 3 no divide al polinomio. Vamos a hacer la cuenta de dividir por Ruffini para convencerlo. Por Ruffini, hacemos la cuenta de dividir. ¿Cómo se hace la cuenta de dividir por Ruffini? Se colocan acá los coeficientes, ¿no es cierto? Del polinomio ordenado y dividiendo ordenado y completo. Como voy a dividir por x menos 3, acá pongo 3. Bajo el 4. Y hago 4 por 3, 12. Sumo y nos da 9. 9 por 3, 27. Sumo y nos da 27. Y 3, 29. 29 por 3, ¿cuánto es? 29 por 3. 3 por 9, 27, le llevo 2, 3 por 2, 6, y 2, 8, 87, sí, 27, 60, y entonces acá es 87, 88. Y este es el resto. Ya sabíamos que iba a ser distinto de 0 porque habíamos calculado que 3 no era raíz. P de 3 es justamente este valor. De acuerdo al teorema del resto, si estoy dividiendo, porque fíjense que dividir por x menos 3, esto es lo mismo que x más menos 3. ¿Está bien? Entonces, el teorema del resto dice que tenés que calcular, si estás dividiendo por x más a, tenés que poner menos a. ¿No? Por eso es P de 3 el valor que tenés acá.
perdón, P de 3, efectivamente. Bien. Entonces, el polinomio no es divisible. Tiene resto 88. Entonces, si quiero ver cuál es el cociente y cuál es el resto, hago la división por Ruffini y me va a quedar que P de X es igual a X menos 3 por el cociente, que es 4x al cuadrado más 9x más 29, más el resto, que tiene que ser un número, que es el 88. ¿Por qué el resto tiene que ser un número? Y porque estoy dividiendo por un polinomio de grado 1. Y acuérdense del teorema del algoritmo de la división, que el grado del resto siempre es más chico que el grado del polinomio que divide. Si yo divido por un polinomio de grado 1, como es el x más 3, perdón, el x menos 3, entonces el cociente, perdón, el resto tiene que tener grado 0. Tener grado 0 significa ser una constante. Entonces, el polinomio P de X es este cociente por x menos 3, que es el divisor, más el resto, que es 88. Si me hubieran preguntado, por ejemplo, siguiendo con este polinomio es divisible por x al cuadrado más 2, por ejemplo, que me preguntaran eso, ¿es divisible por x al cuadrado más 2? P de x es divisible no puedo aplicar Ruffini porque este es un polinomio de grado 2. Entonces Ruffini se aplica únicamente para polinomios de grado 1. Entonces voy a tener que hacer la división práctica Entonces tengo que buscar una expresión que multiplicada por x al cuadrado me dé 4x al cubo. Eso va a ser 4x. 4x por x al cuadrado da 4x al cubo. 4x por 2 da 8x y se coloca acá. Y ahora restamos término los coeficientes, que acá no haya nada significa que hay 0x al cuadrado. Entonces 4x acá es al cubo. 4x al cubo menos 4x al cubo, 0. Menos 3x al cuadrado, que no le estoy restando nada más que 0, me queda menos 3x al cuadrado. 2x menos 8x menos 6x. Y ahora buscamos una expresión que multiplicada por x al cuadrado de 3x al cuadrado. ¿Está bien? Y bajamos el 1 que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a poner? Y va a ser menos 3. Menos 3 por x al cuadrado da menos 3x al cuadrado. Menos 3 por 2, menos 6. Y restamos. Menos 3x al cuadrado menos 3x al cuadrado, 0x al cuadrado y no se escribe nada. 6 menos 6x menos 0 es menos 6x. Y 1 menos 6, ojo con la regla de los signos, ¿no? Esto es lo mismo que tener 1 más 6, o sea que da 7. Y ahí se termina la división. ¿Por qué se termina? Y porque el divisor es de grado 2 y esto que tengo acá es de grado 1. Entonces este no es otra cosa que el resto de la división. Este es el cociente
Entonces, si la pregunta era, ¿este polinomio es divisible por x al cuadrado más 2? No, no es divisible porque tiene resto distinto de 0. Hubiera sido divisible si el resto me hubiera dado 0. Entonces les dejo para que practiquen y que verifiquen lo siguiente, que verifiquen que el polinomio 4x al cubo menos 3x al cuadrado más 2x más 1 es igual a tener 4x menos 3, que es el cociente, por el divisor, más el resto. Y el resto es menos 6x más 7. Si hacen toda esta cuenta que está en este miembro, le tienen que dar esto. Eso dice el teorema de la columna de la división. Entonces, si la pregunta era, ¿es divisible este polinomio por este otro? No, porque el resto me dio un polinomio no nulo. No vamos a ver raíces de polinomios que o trabajar con polinomios más que para factorización con polinomios que no sean. Espérate que estoy contestando una que está por ahí. Primero, hay una pregunta que dice si el polinomio podría ser de más de una variable. No, van a trabajar con polinomios nada más de una variable. Primera consulta. ¿El examen se puede usar calculadora o no? Realmente no lo sé. Le voy a preguntar a Verónica y le voy a decir que Verónica es la coordinadora de Mate 1. Le voy a decir que lo escriba en la página. En general no es necesario. Son cuentas fáciles. ¿Alguna otra pregunta que se les ocurra a ustedes? Voy a parar un poquito la grabadora para que no